Tuvimos hace un momento un error técnico, disculpen las molestias, estamos trabajando en corregirlo. Bueno, comenzamos esta transmisión. Hace 8 días no se pudo llevar a cabo la transmisión del live, como todos los jueves o viernes. Estamos viendo la manera de cuál día es el más adecuado, pero no se pudo llevar a cabo hace 8 días como se tenía contemplado, debido a la situación de que no había energía eléctrica. Se hubo un apagón de energía eléctrica en todo lo que es la ciudad de Tlaltenango, desde donde se transmite, en la región sur de Zacatecas y en la región norte de Jalisco. Bueno, comenzamos ahora sí nuestra transmisión. Comenzamos. Continuamos con esta transmisión. El tema de esta ocasión será la crisis de seguridad que sufre México en paralelo con la crisis social de consumo de drogas que sufre Estados Unidos. Buscaremos ser breves y sustanciosos, visualizando y analizando las causas y las soluciones. En el último live, donde se habló acerca de la situación geopolítica de la relación bilateral, comercial, política y económica de Estados Unidos con México, del riesgo de una posible invasión del gobierno estadounidense a México, asimismo sobre donde se habló acerca de las implicaciones de la migración y de la política fascista antimigratoria de Donald Trump y de la política arancelaria de Estados Unidos. En esta ocasión nos concentraremos únicamente en el tema de seguridad. En el pasado live se tomó el tema de la relación geopolítica bilateral entre México y Estados Unidos. Brevemente abordamos la situación de la crisis de seguridad que vive México, que es el pretexto o la pantalla que ha puesto el gobierno de Estados Unidos para amenazar con una invasión militar o una intervención militar a México. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hablar sobre esa intervención militar ni cuestiones geopolíticas, sino únicamente concentrarnos en la crisis de seguridad que se vive en nuestro país, en México, que creemos de interés no solamente para los ciudadanos de México, sino también creemos que puede ser de interés general para el resto de países hispanoamericanos, incluyendo España, Colombia, Perú, Venezuela y muchos otros países de habla hispana que sufren este problema de la inseguridad, suscitada sobre todo por el crimen organizado y también en términos generales la inseguridad. A lo largo de la historia de la humanidad, una de las necesidades más importantes del ser humano es precisamente sentirse seguro, sentirse tranquilo,
que pueda tener un hábitat donde haya tranquilidad, donde no corra riesgos en cuanto a su vida, libertad y patrimonio, que son los derechos fundamentales del ser humano, derechos que fueron promulgados y consagrados por la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789-1799 durante la Revolución Francesa, que son el derecho a la vida, a la libertad y el derecho a la propiedad privada. El objetivo del Estado, de la existencia del Estado, es el bien común. El Estado, como todos lo sabemos, para subsistir requiere del cobro de impuestos, que permítanme dar una opinión que puede ser un tanto polémica, pero lo haré de la manera más responsable, prudente y respetuosa. Sin embargo, no podemos dejar de tajo la realidad, y es que la realidad es que los impuestos constituyen un robo. No obstante, aunque son un robo por tratarse de una coacción patrimonial donde es de forma impositiva que se te cobre impuestos, es decir, no importa si tú como ciudadano estás o no de acuerdo con pagarlo, sino que vía ejecución forzosa, a través de la coacción jurisdiccional, el Estado te grava con impuestos, contribuciones, tributos o derechos fiscales, como se quiera llamarle a los impuestos. Se le han asignado distintos nombres de parte de los contadores y abogados fiscalistas y funcionarios recaudadores de rentas para romantizar los impuestos. Y hay muchas personas que romantizan los impuestos diciendo que contribuyen al bien general. Incluso la propia Constitución de México, en la fracción tercera, habla sobre que son obligaciones de los ciudadanos mexicanos contribuir al gasto público. Sin embargo, por más que se quiera romantizar los impuestos, la realidad es que son un robo. Constituyen un robo porque te obliga a pagar impuestos de manera forzada. Precisamente, sin embargo, los impuestos son un robo necesario porque se requiere del Estado para garantizar el bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común no es otra cosa que dos factores: que haya seguridad y justicia para que pueda existir un orden social. Sin seguridad y sin justicia no hay un orden social. Y a su vez es importante recalcar en esta breve videocharla sobre el tema de la crisis de seguridad en México que seguridad y justicia van unidas de la mano y no se puede estudiar ni analizar la seguridad sin haber previamente tomar en cuenta el factor de justicia, que es muy relevante. La justicia es la virtud de dar a cada quien lo que merece, lo decía el filósofo griego Aristóteles. A su vez, la seguridad es la situación de que el Estado, como institución social que detenta el monopolio de la violencia, salvaguarde los derechos fundamentales o base que todo ciudadano tiene, que son el derecho, repito nuevamente para que quede claro la idea, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada o patrimonio. El patrimonio no es otra cosa que el conjunto de bienes y derechos o de propiedad privada que forman parte del haber patrimonial de un individuo. Pues bueno, en este sentido, sin seguridad, es decir, sin que el Estado garantice la preservación de la vida, la libertad y la propiedad privada de todos los ciudadanos, no puede haber paz social y por tanto no podrá haber un orden social y no podrá haber consecuentemente una buena economía, ni progreso, ni desarrollo de ciencia, de arte, ni mucho menos felicidad. ¿Por qué? Porque si no se tiene garantizado que ninguna tercera persona me va a quitar la vida como ciudadano, o me va a quitar mi libertad, o me va a privar
de mis propiedades, de mis posesiones legítimas, entonces no puedo ser feliz como ciudadano, ni puedo contribuir realmente a la economía, al progreso, a la ciencia, ni a la felicidad social, como podría hacerlo si viviese tranquilo, tomando en cuenta que se me van a garantizar tanto respeto a mi vida como a todos los demás bienes jurídicos que derivan de la vida, incluyendo la propiedad privada y la libertad, entre otros más. Pues bien, resulta que en todos los países del mundo hay inseguridad en diferentes grados. No existe ningún país que sea un orden social perfecto, donde no haya el cometimiento de ningún delito y no se tenga el más mínimo riesgo de parte de los ciudadanos de ser privados de alguno de sus derechos fundamentales. Aquí me llega una pregunta. Dice, abogado, un cuestionamiento. ¿Qué opina del tema de la seguridad en otros países distintos a México, con otras culturas, como en países europeos? Bueno, vamos a ese punto. Pero en este caso estamos analizando de México. Desde luego, el tema de la seguridad debe estar presente en todos los países del mundo. En ningún país del mundo, aún los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, que tienen la fama de ser los países más tranquilos del mundo, están exentos de situaciones problemáticas de seguridad. Vamos a hacer una pausa. Entonces, ningún país está exento de esos problemas de seguridad, de inseguridad que tiene México. Pero sí hay países que tienen una situación de inseguridad más grave con respecto a otros. En el caso de México, la inseguridad se ha convertido no solo en un problema más, como ocurre en otros países del mundo, sino que se tiene una crisis de seguridad muy grave que pone en peligro tanto la estabilidad política como la estabilidad económica y social del país. Y es por eso que se hace preciso un análisis sustantivo de la situación de la inseguridad. En este caso, las cifras no hay estadísticas muy certeras que no pueden dejarnos mentir. Estadísticas muy certeras que vamos a compartirles a continuación. De acuerdo a cifras de la Organización Nacional de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, en 2025, el año que acaba de transcurrir, México ocupa nada menos que el cuarto lugar a nivel mundial en peligrosidad e inseguridad pública, solamente por debajo de Palestina, de Myanmar y de Pakistán. Palestina, Myanmar, que es un país que se encuentra en el sureste de Asia, y Pakistán son países que se encuentran en una situación de guerra o de conflictos bélicos internacionales. En el caso de Palestina, cabe destacar en este pequeño breve paréntesis que hacemos dentro de nuestra videocharla, que tiene el problema particular del genocidio que está perpetrando el gobierno de Netanyahu, el primer ministro de Israel, en contra del pueblo palestino, lo cual constituye una injusticia garrafal que es momento de que la Organización de las Naciones Unidas y de la comunidad de naciones del mundo haga algo al respecto, porque han sido asesinados más de 19,000 niños. Es decir, es una situación extrema de un genocidio.
Pero en el caso de Myanmar se trata de una cuestión de conflictos interreligiosos que hay por el predominio de ciertos grupos islámicos radicales, y en el caso de Pakistán se trata también de una situación conflictiva que ha habido históricamente desde la independencia de India, cuando, recordemos la historia de Mahatma Gandhi, cuando Pakistán, o India mejor dicho, se dividió en dos, se hizo una dicotomía, donde Pakistán fue la parte de India donde se quedaron los musulmanes, y India fue la parte de India donde se quedó la mayoría de personas de la religión hinduista. Les recomiendo al respecto la película de Mahatma Gandhi, ganadora a un Oscar, que es una película rusa muy realmente extraordinaria. Bueno, retomando el tema, México es el cuarto lugar, solo por debajo de estos tres países, Palestina, Myanmar y Pakistán, que se encuentran en una situación especial de guerra, mientras que México no se encuentra en teoría en una situación de guerra, sino se vive en tiempos de paz, y aún así es el cuarto lugar a nivel de peligrosidad e inseguridad a nivel mundial. En homicidios, por su parte, se tiene la cifra anteriormente, hace apenas 2 años, en el 2023, la cantidad de homicidios por día correspondía a un promedio de 86.9 homicidios diarios. Ha habido algunas estrategias de seguridad de parte del gobierno federal, hay que reconocerlo, de forma imparcial. En mi caso, recalco que yo no tengo ninguna inclinación política hacia ningún partido político ni hacia ningún gobierno, soy objetivo y neutral, o trato de serlo como analista. Y sí ha habido una reducción, de acuerdo a las cifras actuales, ya son de 52.3 homicidios dolosos por día, ya no son los 86.9 del 2023. No obstante, ahí hay que tomar en cuenta dos factores. Primer factor, continúa siendo una cifra muy alta de homicidios, siendo México el tercer país de Latinoamérica con más homicidios, solamente por debajo de Ecuador, que tiene un promedio, una tasa de homicidios en 2025, de acuerdo a datos del Banco Mundial, de 38 homicidios por día. Por su parte, Brasil, que tiene alrededor de 33 homicidios dolosos por día. En el caso de México hay dos estadísticas. Hay una estadística de 52.3, pero hay otra estadística que nos indica de 25 homicidios dolosos al día. Yo creo que es mejor guiarnos por la estadística más alta de 52.3, porque no solamente toma en cuenta los homicidios dolosos, sino otra serie de delitos que a veces no se catalogan como homicidios dolosos, que son homicidios culposos, pero que podrían tratarse también de homicidios dolosos. Por su parte, también algunos expertos y analistas indican que la cifra podría ser más alta, ya que hay una configuración del sistema legal mexicano en los recientes años, donde en años anteriores no existía la tipificación penal o el tipo penal correspondiente a desapariciones, al delito de desapariciones. Existía el delito de desaparición forzada, que es una desaparición de una persona donde está implicado el Estado, es decir, autoridades o órganos gubernamentales. No obstante, no existía el delito general de desapariciones, de desaparición de personas, que hoy día sí existe este tipo penal y está catalogado por el Código Nacional de Procedimientos Penales y por el Código Penal Federal como delitos de alto impacto. Entonces, si sumamos las cifras de desapariciones, del delito de desapariciones, como delito de alto impacto, con las cifras de homicidios dolosos, pues nos daría más de 100 homicidios dolosos al día, si tomamos en cuenta que la mayoría de desapariciones son prácticamente equivalentes a un homicidio doloso. No obstante, aquí es una polémica entre analistas que no se ponen de acuerdo sobre cómo catalogar el caso. Pero
la cuestión general es que la situación de seguridad en delitos violentos en México pues es realmente exorbitante, con más de 52 homicidios dolosos totalmente limpios de polvo y paja, y con la cifra más alta de desaparecidos a nivel mundial. Tan solamente en el estado de Jalisco es la región del mundo con más desapariciones. Se tienen más de 100,000 desaparecidos en el estado de Jalisco. Para ver la magnitud de este problema de seguridad que hay en México, cabe señalar que en el Estadio Azteca, que es uno de los principales estadios, el principal estadio de la Ciudad de México, que será utilizado en el próximo Mundial de la FIFA en 2026, celebrado en los 3 países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. En este estadio tiene una capacidad de 100,000 personas aproximadamente, es decir, que podremos llenar con todos los desaparecidos de solo una entidad federativa, de las 32 entidades federativas, departamentos o estados de México, que es Jalisco, podríamos llenar prácticamente todo el Estadio Azteca. Esto nos habla, sin lugar a dudas, de la gravedad de este problema. Por su parte, tenemos otra cuestión de vital importancia, que sumado a los delitos de sangre, se tiene el delito de tráfico de personas, donde México es de los 10 países con más tráfico de personas en el mundo, con alrededor de 850,000 personas que viven víctimas de este delito año tras año en México, y siendo el 90% de estas personas niñas y adolescentes, sobre todo, niños, niñas y adolescentes. Sobre todo es el primer lugar México en tráfico de niños o tráfico infantil, lo cual en trata de personas y tráfico infantil o trata de niños, como se le quiera denominar a este delito, lo cual agrava todavía más la situación por tratarse de grupos vulnerables que son los niños. Ese es un dato que es pocas de las veces es del conocimiento público, ya que se ha hecho un ocultamiento del mismo. A su vez, se tienen otros delitos graves por la crisis de seguridad en México que se suscitan particularmente por la afluencia y el predominio de grupos del crimen organizado, como son los delitos de extorsión y cobro de pisos. Y estos delitos hay que hacer énfasis, en mi caso debo hacer énfasis como abogado, que son delitos que han dañado mucho la economía del país, sobre todo en las regiones que están dominadas por el crimen organizado, como es Michoacán y Jalisco, donde han sido asesinados líderes productores de limón, líderes sindicales, productores de guayaba, productores de frutas, y líderes de distintas líneas de la producción agropecuaria, quienes han protestado por la extorsión hecha, en este caso particularmente a Michoacán y Jalisco, a los productores de limón y de otros cultivos frutales, lo cual es una merma al patrimonio de las familias. ¿Por qué? Porque por si no fuera suficiente tener que pagar este robo institucionalizado que son los impuestos al Estado, donde se tienen que pagar impuestos al ingreso, impuestos al consumo e impuestos al patrimonio, impuestos al ingreso como el impuesto sobre la renta, que llega a gravar entre un 14-22% hasta un 30% el ingreso de las personas físicas y morales, el cual va aumentando gradualmente de acuerdo al principio de proporcionalidad tributaria, y agregándole ese impuesto al ingreso, impuestos al impuesto predial, es decir, impuestos sobre la propiedad inmobiliaria e impuestos al consumo, como lo es el IVA y el IEX, que se cobra sobre combustibles diésel para el uso de tractores y maquinaria agrícola, pero agregándole a todos los impuestos que los campesinos, productores agrícolas y los ciudadanos en general tenemos que pagarle al Estado, que son un robo institucionalizado, todavía da tristeza, coraje e impotencia
tener que pagar muchos negocios, muchos ciudadanos que son empresarios, emprendedores, tener que pagar este robo que es la extorsión y que es el cobro de piso de parte de grupos del crimen organizado, que lo único que son es unas lacras vividoras del trabajo de los ciudadanos honestos, lo cual constituye totalmente un problema que repercute en esta crisis de seguridad que hoy día padece México. Una crisis de seguridad que afecta a millones de ciudadanos y a miles de familias, sobre todo a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios más que nada. Las grandes empresas, como sea, tienen pólizas, contratos de seguros que los protegen de este tipo de daños, que también les afecta desde luego. Simplemente voy a señalar el caso concreto del municipio de Huejuca, Jalisco, en la zona norte de Jalisco. Este municipio iba a recibir el beneficio de que una planta industrial de una empresa automotriz, productora de automóviles, valga la redundancia, productora de automóviles, se instalara en este municipio, generando más de 200 plazas de trabajo, de empleos formales. Sin embargo, no se instaló, ya habían construido la nave industrial, pero no se instaló a causa de la extorsión de la cual fue víctima esta empresa de parte de grupos del crimen organizado. Entonces, de acuerdo a los estudios de mercado que llevó a cabo esta empresa, prefirieron optar por reubicar su planta industrial en vez de arriesgarse a que les quemaran la nave industrial y consecuentemente no poder funcionar de manera dinámica la producción automotriz. Vamos a contestar algunas preguntas. Tenemos varias preguntas interesantes. Pusimos el límite para 5 preguntas. El día de hoy solamente vamos a contestar 5 preguntas nada más. Vamos con la primera pregunta que tenemos por aquí. Nos dice: ¿los delitos contra el patrimonio también son un problema además de la extorsión? Sí, claro que sí, aunque no hemos hecho énfasis en los delitos contra el patrimonio, a pesar de también la proliferación del robo que existe en México, porque ese es un delito que se comparte con el resto de Latinoamérica, inclusive con algunos países de Europa, los países de Europa que han recibido más migración de países islámicos del norte de África y del Medio Oriente, como España, Portugal, Grecia, Croacia, Francia, la parte del sur de Francia, Italia, también tienen un problema agravado respecto a los delitos contra el patrimonio, como es robo casa-habitación, robo vehicular, hurto, y estos delitos, robo a mano armada o robo con violencia, que es importante distinguirlo del delito de hurto con el delito de robo con violencia. Son dos delitos completamente diferentes, aunque hay un común denominador, que es la privación de un bien mueble, como puede ser un automóvil, una motocicleta, una joya, etc. Y ese es un problema común de seguridad con muchos países de Occidente, sobre todo de Latinoamérica, ¿no?, que tiene México. En Estados Unidos también, que se presume de ser la maravilla de sociedad, también se tienen muchos delitos contra el patrimonio, muchos robos en algunas ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Hay estadísticas que corroboran ese dato. Podremos analizarlo en otro live donde podamos estudiar los delitos contra el patrimonio o podamos estudiar crisis de seguridad a nivel mundial, ¿sí? Pero en este caso particular de México hacemos énfasis en los delitos que tienen que ver más que nada con el problema del crimen organizado, como tráfico de drogas, como trata de personas, tráfico infantil, extorsión, cobro de piso, también lo que es el robo de combustibles, el contrabando y el robo de combustibles, el huachicol, llamado huachicol, que es un nombre incorrecto para designar este delito y que se ha popularizado en los últimos años. Enseguida vamos ahora sí a contestar las preguntas que tenemos. Permítanme un segundo.
hacemos una continuación en este caso. Estábamos viendo las preguntas, aquí ya las tengo anotadas, son 5 preguntas que nos hacen llegar. Solamente vamos a contestar 5 preguntas, tenemos distintas preguntas porque esta transmisión está siendo transmitida en vivo, no solamente en Facebook, sino en TikTok y en YouTube. Entonces vamos a tomar 2 preguntas de Facebook, una pregunta de Facebook, 2 preguntas de YouTube y 2 preguntas de TikTok. Vamos a empezar con la pregunta que nos hacen llegar de Facebook. De Facebook nos hacen llegar la siguiente pregunta, la voy a leer. Dice: ¿existe responsabilidad de parte de Estados Unidos con respecto a la crisis de seguridad que tiene México? ¿Será la solución que Estados Unidos intervenga militarmente en México para combatir los grupos del crimen organizado? Es una pregunta que nos hace llegar José Robles Pinedo. José Robles Pinedo, respondo a tu pregunta. Primero, aclarar que sí tiene algo que ver, o sea, sí ha influido en este caso Estados Unidos en la crisis de seguridad de México. No es culpa de Estados Unidos, no es culpa de México, de los países, es un problema internacional, el problema del tráfico de drogas, el problema de crisis de seguridad de México, que es derivada principalmente por delitos del crimen organizado. Eso es un problema internacional, transnacional, que traspasa las fronteras, que no es culpa de un solo país, así que no es culpa ni de México ni de Estados Unidos únicamente. Creo que es una corresponsabilidad de todos los países involucrados. En el caso de Estados Unidos, lo que ha influido es que de Estados Unidos viene el tráfico ilegal de armas de fuego, que son adquiridas por parte de grupos del crimen organizado. Entonces, es en lo que ha influido Estados Unidos para que exista o de alguna manera se avive esta crisis de seguridad que tiene México. Con respecto a lo que planteas de la intervención militar de Estados Unidos para darle solución a esta crisis de seguridad, creemos desde un punto de vista personal que no sería la solución, porque la estrategia de mano dura no es la solución. Más adelante, en otra pregunta que voy a responder, daré amplitud a la respuesta de tu pregunta. Vamos con las 2 preguntas que tenemos de YouTube y ya el último de TikTok. Aquí hay una pregunta de YouTube que nos dice lo siguiente, es Andrea García. Andrea García pregunta: abogado, ¿cree que penas más severas podrán dar solución al problema de la crisis de seguridad en México? Respondo tu pregunta, Andrea García. No, definitivamente no. Las penas más elevadas de prisión no han demostrado ser la solución y existen estudios científicos sociales que respaldan mis palabras. Además de que lo que es el mantenimiento de los reclusorios, de los centros penitenciarios, implica un enorme gasto al erario, lo cual se traduce en más impuestos, más deuda pública y también más emisión monetaria, que consecuentemente genera más inflación para poder mantener sistemas penitenciarios más severos. Así que no es la solución, únicamente acarrea más gasto. Vamos con la siguiente pregunta de YouTube, que está muy relacionada con la pregunta que nos acaban de hacer llegar. Lick: en El Salvador, Nayib Bukele utilizó la política de mano dura contra las pandillas. ¿Cree que hace falta en México un Nayib Bukele? Bueno, vamos a dar una respuesta objetiva a tu pregunta, que es de León Márquez. León Márquez, te voy a hacer una respuesta objetiva. Este perfil de León Márquez creo que no es un nombre propio, pero bueno. Nayib Bukele definitivamente es un gobernante digno de admiración, en el sentido que ha sido un gobernante que ha tratado de combatir el problema de la seguridad de su país, de El Salvador, genuinamente. Y ha tenido excelentes resultados.
En una parte se ha tenido buenos resultados porque hoy día El Salvador es el país con la tasa de homicidios más baja de todo Latinoamérica, lo cual nos podría hacer pensar que la estrategia para resolver la crisis de seguridad en México es seguir la misma estrategia que Nayib Bukele implementó en El Salvador. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varios factores. En primer lugar, El Salvador es un país que geográficamente es mucho más pequeño que México, mientras que El Salvador es como el estado de Aguascalientes de México, no llega ni siquiera a los 10,000 kilómetros cuadrados. En cambio, México tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados y es un país multicultural mucho más complejo en su tejido social. Asimismo, México comparte frontera con la primera potencia económica, política y militar del mundo, Estados Unidos, y tiene otra situación que no tiene El Salvador. Además de que en El Salvador eran grupos criminales de pandillas, mucho menos armados y menos capacidad de combate en cuestión de número con respecto a los grupos de crimen organizado de México, de los cárteles del narcotráfico. Hay que también destacar que El Salvador no comparte frontera con el principal consumidor de drogas a nivel mundial, que es Estados Unidos, donde de acuerdo con las cifras de la OCDE existen más de 77 millones de consumidores de drogas, principalmente fentanilo y drogas sintéticas peligrosas como el cristal, el LSD, entre otras más. Así que eso hace que existan diferentes circunstancias entre México y El Salvador, por lo cual no se podría utilizar la misma estrategia que Nayib Bukele. Desde mi muy personal punto de vista, con absoluta responsabilidad, respeto y prudencia a la opinión de otras personas, considero que la política de mano dura no es la política correcta para resolver la crisis de seguridad en México. Lo hemos visto porque en el gobierno del ultraconservador, del político ultraconservador de ultraderecha, Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó de 2006 a 2012, se implementó esa política de mano dura y que únicamente dejó un derramamiento de sangre con más de 200,000 muertos en su sexenio. Sin embargo, también quiero señalar que si bien la política de mano dura no sería la más idónea para resolver la crisis de seguridad de México, tampoco creo que fuera la política de abrazos, no balazos, de Morena, es decir, de quedarse cruzados de brazos y de que exista impunidad hacia los criminales sin que se reciba un castigo que sea señalado por la ley. En lo personal, considero que la mejor manera de resolver la crisis de seguridad en México es mediante 3 estrategias simultáneas. Una primera estrategia que yo le llamaría pingüino dulce. Pingüino dulce sería la estrategia de llevar la literatura, la literatura y las bellas artes a los jóvenes que están en riesgo de ser captados por los grupos de crimen organizado para formar parte de sus filas o bien de convertirse en delincuentes individuales ellos que cometan delitos contra el patrimonio como robo, casa, habitación, pandillismo, entre otros más. Creo que las bellas artes, la buena música y la literatura, junto con la creación de empleos y oportunidades laborales y educativas, podría ayudar a reducir mucho el problema de crimen organizado, haciendo que no se enrolen en las filas del crimen organizado más jóvenes que se dejan llevar por la ambición y se dejan llevar por la frustración social para recurrir a conductas antisociales y a formar parte de grupos del crimen organizado. Esa sería la primera estrategia, pingüino feliz o pingüino dulce. La segunda estrategia que se tiene que implementar sería justicia certera. Justicia certera implica la depuración de las fiscalías para que sean organismos autónomos y que los presupuestos que se les implementan a las fiscalías y los salarios de los fiscales
y del personal que trabaja en las fiscalías, como los agentes del Ministerio Público y auxiliares de unidades de investigación de las fiscalías, estos salarios sean en proporción a las carpetas de investigación resueltas. Asimismo, la estrategia de justicia certera implicaría que los salarios de jueces y magistrados no fueran en materia penal, fueran en proporción a los procesos judiciales en materia penal que son resueltos. Existe en México, en el sistema judicial, basta ir a una ciudad judicial de México, de la Ciudad de México, de Guadalajara o Monterrey, para ver el pilaje de expedientes, de carpetas de investigación, ya no digamos las que están en fiscalía, que son muchas más, sino las que están ya dentro de los tribunales y que no han sido resueltas o que se les ha dado lo que en términos jurídicos se denomina sobreseimiento, es decir, la suspensión y desechamiento de ese proceso penal. Bueno, ya contestamos. La otra estrategia, que también sería junto con la de justicia certera, sería cero impunidad. Que no haya impunidad para ningún delito, ya que lo que más causa incentivo para el cometimiento de delitos es el alto grado de impunidad que tiene México, que es el tercer país del mundo con más impunidad, solo después de Turquía y de Venezuela. Nos quedan 2 preguntas más, son de TikTok. Vamos a darle lectura y con eso terminamos la videocharla de hoy. Aquí tenemos la primera pregunta de TikTok. Abogado, esta nos la hace llegar Alex de la Oca. Abogado, yo no soy de México. Participo aquí en su videocharla desde Chile. Me gustaría saber cómo podría resolverse el problema de la inseguridad en toda Latinoamérica y no solamente en México. ¿Serían las mismas estrategias o serían diferentes? Bueno, algunas estrategias serían las mismas, que tendría que realizarlas. Considero que un gobierno nacional no puede resolver únicamente este problema, lo puede aplicar estas estrategias que acabamos mencionar, pingüino dulce, estrategia justicia y estrategia cero impunidad, las puede aplicar dentro de su país, pero se necesita un gobierno interregional, una confederación de naciones latinoamericanas, para poder darle una solución a largo plazo a este problema de crisis de seguridad que deriva del crimen organizado. Vamos con la última pregunta de TikTok. La última pregunta de TikTok es de Daniela Ruiz y dice lo siguiente: abogado, yo no estoy de acuerdo con usted. Usted dice que la estrategia de Nayib Bukele no funciona en México, que porque México es un país muy grande, pero Nayib Bukele propone que se aplicara su estrategia en México estado por estado, en cada una de las 32 entidades de México, y de esa manera lograr acabar con el problema de inseguridad y violencia. Bueno, el detalle es que México no es una república federal donde todos los estados son muy interdependientes unos de otros y no existen fronteras políticas como tales que estén divididas físicamente, ni controles dentro de esas fronteras que pudieran funcionar para la estrategia que propones. Además que el problema de la crisis de seguridad es más complejo, que únicamente pueda resolverse a través de la mano dura y de penas severas. Se ha propuesto la pena de muerte, es algo que tiene que analizarse, porque estaríamos entonces contraviniendo a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que promulga el derecho a la vida. Entonces es algo que tendría que analizarse desde una óptica jurídica y bioética. Esperamos que les haya agradado esta videocharla y que hayamos podido analizar un poquito más a fondo este problema tan complejo que es la crisis de seguridad en México. Es muy lamentable lo que está pasando en el país.
Hemos dado ya 3 propuestas de soluciones, que son las estrategias que acabamos de mencionar. Pueden regresar el video para verlas. Estrategia pingüino dulzón, estrategia justicia certera y estrategia cero impunidad, que creemos que podrían contribuir a solucionar este problema, que es muy complejo y hay que erradicarlo desde la raíz. ¿Qué hacer como ciudadanos? ¿Qué hacer ante este problema? Bueno, tenemos pocas opciones. Lo que podemos hacer es, primero, no ser cómplices del problema, ser ciudadanos de bien, cada uno como ciudadano ser una persona honesta, decir yo no voy a robar, no voy a matar, no voy a formar parte como joven del crimen organizado, voy a ser una persona honesta y justa, que quiero portarme bien, que voy a respetar las leyes y que no le voy a hacer daño a nadie. Si ahí empezamos por ser personas honestas, allí ya estamos teniendo las de ganar. En segundo término, como ciudadanos, agregar no ser consumidores de drogas, no ser consumidores de alcohol. Si son personas que viven en Estados Unidos, no consumir drogas, no consumir alcohol, que es una crisis social que tiene muy grande en Estados Unidos y que nos lleva entre las patas a todos los países latinoamericanos que son productores o distribuidores de droga. Y con eso también se estaría contribuyendo a erradicar este problema de raíz. Asimismo, la tercera cosa como ciudadanos que podemos hacer para combatir el problema de la inseguridad es denunciar, la cultura de la denuncia. De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General de la República, en México aproximadamente un 64% de los delitos no se denuncia, únicamente se denuncia un 36% de los delitos. Entonces las fiscalías sí son corruptas, hay gente corrupta, pero también hay gente honesta. Y el gobierno, las fiscalías, las agencias del Ministerio Público no son adivinos, y si como ciudadanos no tenemos la cultura de la denuncia, menos seguirá habiendo más impunidad todavía, que la que continuará habiendo con corrupción, pero habiendo una cultura de la denuncia, de nosotros darle seguimiento, impulso a esa denuncia y exigir al gobierno nuestros derechos y que nos haga justicia. ¿Qué más podemos hacer como ciudadanos? Bueno, tal vez si las cosas se ponen más mal, como ciudadanos, si no se tiene otra opción, emigrar a otros países, emigrar a países de Sudamérica, emigrar a países de Europa, o emigrar al menos a los estados más seguros y tranquilos dentro del propio territorio nacional. Las regiones más tranquilas, Yucatán es uno de esos estados, el sureste es más tranquilo que el norte de México, está más presente este problema en el norte de México que en el sur de México. ¿Y qué más podemos hacer? Participar en la política y emprender acciones conjuntas, tanto sociedad como gobierno, para una sociedad con más paz y seguridad. Es todo lo que podríamos hacer. Muy lamentable este problema, pero ante todo se debe ser optimistas y realistas. Gracias por su atención y nos esperamos al siguiente live la próxima semana. Un abrazo.